Bienvenidos a su canal favorito de noticias del corazón y novedades del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, el secreto de su nuevo papel. Sí, han oído bien. Después de meses de especulaciones, rumores y teorías conspirativas dignas de los mejores guionistas de Hollywood, parece que tenemos información jugosísima, carnosa y atrévanme a decir, casi confirmada, sobre lo que Hande y Kerem tienen entre manos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestras actualizaciones diarias sobre el universo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor, desde análisis exhaustivos de las miradas de Can Yaman hasta la marca exacta del labial que usa Demet Özdemir. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Senkalkam. Su romance traspasó la pantalla y vivimos con ellos cada momento de su relación, desde los tiernos inicios, esas entrevistas donde no podían evitar mirarse con ojos de cachorrito enamorado, hasta la dolorosa ruptura. Un drama que nos dejó a todos con el corazón roto y la caja de pañuelos vacía. Y aunque su relación personal llegó a su fin, la esperanza de verlos juntos nuevamente en la pantalla nunca se apagó, una esperanza alimentada por cada like en Instagram, cada comentario ambiguo y cada foto que se filtra de ellos estando en el mismo lugar, al mismo tiempo. Somos unos detectives del corazón. Durante mucho tiempo ambos artistas se han mantenido bastante herméticos sobre sus próximos proyectos. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, explorando diferentes roles y géneros, desde dramas intensos hasta comedias ligeras, consolidándose como una de las actrices más versátiles y cotizadas de Turquía. La hemos visto evolucionar en cada papel, demostrando que no es solo una cara bonita, sino una actriz con talento, dedicación y una capacidad impresionante para meterse en la piel de sus personajes. Kerem, por su parte, ha estado trabajando tanto delante como detrás de cámaras, involucrándose en proyectos que le apasionan y demostrando su talento como productor, escritor y, en general, como un creador de contenido con una visión muy clara de lo que quiere hacer en el mundo del entretenimiento. Ha demostrado que no solo es un galán de telenovela, sino un hombre de negocios astuto y un artista con mucho que ofrecer. Pero la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueño, la pregunta que debatimos en los grupos de WhatsApp hasta altas horas de la noche, es, ¿volveremos a verlos juntos? Existe la posibilidad, aunque sea remota, de que Hande y Kerem unan fuerzas nuevamente para deleitarnos con su talento y revivir la magia que nos enamoró en Senkalkam. ¿Podremos volver a suspirar con sus miradas, reír con sus ocurrencias y llorar con sus dramas? La respuesta, mis queridos amigos, es quizás. Un quizás con mayúsculas, negrita y subrayado. Y digo quizás, porque la información que tenemos es, digamos, delicada. Las fuentes son confiables, personas con acceso directo a los entresijos de la industria televisiva turca, pero como siempre, en estos casos, hay que tomarlo con pinzas. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, un contrato puede caerse a última hora, un desacuerdo creativo puede arruinarlo todo. Pero a pesar de los riesgos, lo que hemos podido averiguar es que efectivamente hay conversaciones en curso, reuniones secretas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, todo un culebrón dentro del culebrón. Para que Hande y Kerem protagonicen una nueva serie juntos. Sí, lo que están escuchando. No se pellizquen, no están soñando. Pero aquí viene lo interesante, el giro inesperado, el plot twist que nos dejará a todos boquiabiertos. No se trataría de una comedia romántica tradicional, un Senkalkam 2.0. Al parecer, el proyecto que se está cocinando a fuego lento es mucho más ambicioso, complejo y, atrévete a decirlo, épico. Se rumorea con fuerza que la serie estaría ambientada en un contexto histórico, posiblemente durante el Imperio Otomano. Imagínense a Hande y Kerem vestidos con trajes de época, con el cabello recogido en elaborados peinados, interpretando personajes completamente diferentes a los que estamos acostumbrados. Hande como una sultana poderosa y seductora. Kerem como un valiente guerrero al servicio del imperio. Mi corazón no puede con tanta emoción. Según nuestras fuentes, la trama giraría en torno a una historia de amor prohibido, llena de intrigas palaciegas, conspiraciones, luchas de poder y traiciones dignas de Game of Thrones. Hande interpretaría a una mujer fuerte e independiente,
que desafía las convenciones sociales de la época y lucha por su libertad en un mundo dominado por hombres. Sería un personaje complejo con secretos oscuros y una determinación inquebrantable. Kerem, por su parte, encarnaría a un guerrero valiente y honorable, un hombre de honor que se debate entre su deber hacia el imperio y su amor por Ande, un amor que podría poner en peligro su vida y su reputación. Uf. ¿Pueden sentir la tensión dramática? Yo sí. La siento en la piel, en los huesos, en el alma. Imaginen las escenas de amor prohibido, los encuentros furtivos a la luz de la luna, las miradas intensas que lo dicen todo. Esto va a ser un bombazo. Ahora bien, ¿por qué este cambio de género? ¿Por qué pasar de la comedia romántica que los catapultó a la fama a un drama histórico? Pues bien, parece que tanto Ande como Kerem están buscando desafiarse a sí mismos como actores y explorar nuevos territorios creativos. Ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos más maduros y complejos, que les permitan mostrar su versatilidad y talento actoral. Quieren que los veamos como actores serios, capaces de interpretar cualquier tipo de papel, no solo como los protagonistas de una comedia romántica. Además, una serie histórica ofrece un abanico de posibilidades mucho más amplio para desarrollar personajes ricos y profundos, y para abordar temas relevantes como el poder, la ambición, la lealtad, la traición y, por supuesto, el amor en todas sus formas. Y por supuesto, no podemos olvidar el atractivo visual de una producción de época, con sus escenarios suntuosos, sus vestuarios elaborados, sus joyas deslumbrantes y su ambientación cuidada al detalle. Será un festín para los ojos. Pero la pregunta del millón, la pregunta que nos atormenta, la pregunta que nos mantiene despiertos por la noche, es, ¿cómo afectará su pasado romance a su trabajo en esta nueva serie? ¿Serán capaces de dejar atrás sus diferencias y concentrarse en sus personajes? ¿O la tensión entre ellos será palpable en la pantalla, creando una atmósfera incómoda y poco creíble? Esta es una incógnita que solo el tiempo podrá revelar. Sin embargo, creo que tanto Ande como Kerem son profesionales consumados y que sabrán separar su vida personal de su trabajo. Además, la química que existe entre ellos es innegable, y estoy segura de que podrán aprovecharla para crear una conexión creíble y emotiva entre sus personajes. Quizás incluso puedan usar sus propias experiencias para darle mayor profundidad y autenticidad a sus interpretaciones. Por supuesto, no todo son buenas noticias y mariposas en el estómago. También hay algunos obstáculos que superar antes de que este proyecto se haga realidad. En primer lugar, hay que coordinar las agendas de Ande y Kerem, que están repletas de compromisos profesionales, desde campañas publicitarias hasta proyectos cinematográficos en Hollywood. En segundo lugar, hay que encontrar un guión que satisfaga a ambos actores y que les ofrezca la oportunidad de brillar, un guión que sea lo suficientemente bueno como para convencerlos de volver a trabajar juntos. Y en tercer lugar, hay que conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo una producción de esta envergadura, una producción que requerirá una inversión millonaria en decorados, vestuario y efectos especiales. Pero a pesar de estos desafíos, soy optimista. Creo que hay un gran interés por ver a Ande y Kerem juntos nuevamente en la pantalla, y que los productores y las cadenas de televisión estarán dispuestos a invertir en un proyecto que tiene el potencial de convertirse en un gran éxito internacional, un éxito que trascenderá fronteras y conquistará corazones en todo el mundo. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar pacientemente y cruzar los dedos para que este sueño se haga realidad. Y por supuesto, seguir atentos a todas las novedades que vayan surgiendo. Les prometo que seré la primera en informarles de cualquier noticia relevante sobre este tema, cada pequeño detalle, cada rumor confirmado, cada foto filtrada. Seré su detective personal en este caso. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y rumores jugosos. Recuerden que toda esta información es extraoficial y que hay que tomarla con precaución. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río suena con mucha fuerza, mis amigos. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de un nuevo proyecto que reuniría a Ande Erçel y Kerem Bürsin en una serie histórica, alejándose del género de comedia romántica que los catapultó a la fama. Analizamos las posibles razones detrás de este cambio, las motivaciones de Ande y Kerem para explorar nuevos horizontes creativos y los desafíos que enfrenta el proyecto para hacerse realidad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes de sus celebridades favoritas. Ustedes son mi motor, mi inspiración, mi razón de ser. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta idea de ver a Ande y Kerem en una serie histórica? ¿Creen que harían una buena pareja en este nuevo contexto? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? ¿Se imaginan a Ande como una sultana vengativa y a Kerem como un guerrero atormentado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Quiero leer sus teorías, sus fantasías, sus sueños. Y antes de despedirme, les pido una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que vendrán muchas más noticias, muchos más chismes y muchas más sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados porque la telenovela turca de la vida real está a punto de volverse mucho más interesante.